¿Te sientes culpable a menudo? ¿Qué cosas son las que te hacen sentir culpable? Ya vimos en un vídeo anterior la distinción entre el miedo y el temor y cómo hay tres emociones inventadas para manipularnos, que son el temor, la vergüenza y la culpa. Y hoy quiero profundizar un poco más en una de ellas, la culpa. La culpa, el control social interno, es una emoción vinculada a una sensación de injusticia y de castigo independientemente de que sea real o imaginado. Hacemos algo cuyo resultado nos hace sentir culpables y merecedores de un castigo, que cuando no se recibe del exterior se expresa como un reproche interior, en forma emocionalmente destructiva, previo a un juicio ético-moral sobre lo que está bien o mal. ¿De dónde viene este juicio? De la conciencia, no. De la conciencia, el pepito grillo que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y por tanto la que dicta el veredicto. ¿Y de dónde viene esa conciencia? De todo lo que aprendimos de nuestro entorno familiar, social, cultural, religioso, y cómo lo aprendimos, desde la inocencia e inconsciencia del niño. Es decir, lo aprendimos sin darnos cuenta, sin filtros, sin criterio propio, por imitación, por la necesidad de ser aceptados, apreciados, amados. Nos lo creímos y punto. Todo lo que nos enseñaron lo hicieron desde el amor o desde el temor, con la mejor de las intenciones. Desde el temor y para evitar males mayores, no corras que te vas a hacer daño, no juegues con eso que te vas a cortar, a quemar, a herir, etc. Nuestra curiosidad nos impulsaba a hacerlo. Y como el cerebro no entiende el no, lo hacíamos y aquí podía pasar que o saliese todo bien o que se cumpliese la profecía de los mayores y saliese mal. Aun saliendo bien, podíamos recibir un castigo por desobediencia, y si salía mal nos hacíamos daño. Y esto, en vez de ser aprovechado para que sirviera de aprendizaje y de refuerzo de nuestra confianza, con aquello de no pasa nada, cariño, vuelve a intentar que tú puedes, es decir, desde el amor, lo hacían desde el temor, aprovechando para que lo viésemos como una consecuencia de no haber obedecido, como otra forma de castigo. O sea, que en ambos casos recibíamos un castigo. Solo no recibíamos castigo cuando nos atrevíamos a hacerlo sin que ellos se enterasen y salían bien las cosas. Pero si salían mal, nos autocastigábamos por la culpa. No tenía que haberlo hecho. Si es que me lo advirtieron, pero qué torpe soy. No hay aprendizaje sin error, pero juzgar los errores como malos y los aciertos como buenos son lo que nos hace sentir esa culpa. La culpa es un comportamiento aprendido por una mente no desarrollada para prevenir lo juzgado por los que enseñan como malo de los errores y que funciona como autocondena y autoinvalidación como ser humano. Por tanto, es el juzgar el error como algo malo lo que resulta imperdonable o de muy difícil perdón, lo que nos hace que nos castiguemos sin piedad. De ahí que los exigentes perfeccionistas se autocastiguen con el error o busquen a quién culpar y castigar por dicho error, a la vez que otros se mantengan en el victimismo para ser vistos como inocentes y evitar el castigo y no asumir así la responsabilidad, creyendo que si la asumen y se equivocan, van a recibir un castigo ajeno o propio. La inmensa mayoría de la culpa no tiene nada que ver con la realidad. Tal es así que las personas más piadosas, mansas y sencillas a menudo se sienten llenas de culpa. La culpa es una distorsión emocional que consiste en que ante un estímulo como la pérdida, de forma automática conectó con la rabia, cuando lo funcional sería conectar con la tristeza, que nos llevaría al recogimiento, a la reflexión, a la aceptación, al aprendizaje y al crecimiento. Por ejemplo, llegas tarde y pierdes el avión. En lugar de asumir tu responsabilidad y aceptarlo, lo cual te permite pensar en soluciones rápidas, en lugar de buscar culpables a los que castigar, además de haber perdido dinero, ahora además pierdes tiempo, paciencia, posibles soluciones y sobre todo la oportunidad de aprender. Y por no aprender, esto te lleva a volver a equivocarte, volviendo a perder otras cosas, volviendo a cabrearte y a seguir sin aprender. La culpa es pues una emoción social de sensación desagradable y baja energía por una acción u omisión que genera un sentimiento de dolor por un daño causado a alguien o por la creencia de haberlo causado al traspasar alguna norma ética, personal o social. Es una emoción muy común que sentimos con frecuencia y muy vinculada con las emociones de vergüenza, remordimiento, arrepentimiento, pudor, rubor, ridículo, que provocan sufrimiento, con ninguna de las cuales nacemos, ni son naturales, sino que se educan según la construcción moral en base a lo que es bueno y aceptable, y lo que no, según algunas culturas, claro. Puede venir de dentro o de fuera, cuando otros quieren hacernos sentir culpables. Cuando es interna, me avisa de un principio que no estoy teniendo en cuenta.
Aquellas sociedades que apuestan por una cultura de la culpa fomentan un modelo de humanos inmaduros, fácilmente manipulables, controlables, ya que carecen de voluntad y conductas que surjan de la libertad de pensamiento y de acción. Las emociones sociales son una consecuencia del aprendizaje en sociedad. Claro que alguien podrá decir que todas las emociones son sociales, a lo que yo le contestaría que solo unas pocas surgen de la presión social que provoca su desarrollo, como el temor, la culpa y la vergüenza. Shakespeare explicó: la culpa, querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. ¿Y cómo gestionarla? De entrada, habría que diferenciar entre acciones conscientes, las que provocan daño a otros, por ejemplo, robar, hacer trampas, engañar, agredir, etc., y las que provocan de forma inconsciente, por ejemplo, cualquier acto que no tenga ninguna intención de ofender o hacer daño a alguien, o comportamientos que para mí sean normales y para otros no, como por ejemplo darle un pecho a un niño en un lugar público o bañarme desnudo en una playa. Actos de ausencia de vergüenza, de culpa y timidez, a la vez que indican seguridad y una sana autoestima. Donde hay inconsciencia, hay inocencia y por tanto ausencia de culpa. El proceso de liberación emocional pasa por superar el sentimiento de culpabilidad, de inferioridad, de baja autoestima y timidez, por asumir mi responsabilidad libre de culpa, siendo consciente de los comportamientos éticos apropiados según las costumbres sociales de cada lugar y época a modo de prevención. Nadie me puede hacer sentir nada sin mi consentimiento. Nadie tiene ese poder sobre mí. Puede incluso que alguien tenga esa intención, pero mi responsabilidad está en entregarme o no a sentir eso que el otro quiere que yo sienta. Por otro lado, no es lo mismo ser culpable que sentirme culpable. Para sentirme culpable no solo tiene que existir un daño, sino que tiene que haber un juicio propio con condena y castigo. Por mucho que otros intenten hacerme sentir esa culpa, solo la sentiré si me sumo al juicio y la condena y hago mía la culpa. Cuando dices, tú me haces sentir culpable, lo que estoy es culpándote yo a ti de mi propio sentimiento de culpa y así no asumo mi responsabilidad. ¿Para qué castigarme sintiéndome culpable, pudiendo pedir disculpas, reparar el daño y aprender de esto sin juzgarme, sin condenarme, sin castigarme? La moral no tiene nada que ver con la culpa. Es un falso sentimiento adoctrinado para la manipulación, aunque se haga sin mala intención y de forma inconsciente. Detrás de quienes están siempre culpando a otros, no hay unas pobrecitas víctimas, sino exigentes, perfeccionistas, prepotentes, juzgadores y a su vez víctimas y verdugos de sí mismos. Cometer errores forma parte de lo que soy, humano, y ser consciente de que lo que no soy, omnipotente, que cree poderlo ser todo perfecto, ni tengo expectativas que los demás lo sean, porque también son humanos. Y además, tengo la firme intención de no juzgar y que cuando cometa ese error, y lo haga, al menos ser más benévolo al hacerlo y tener la grandeza de poder perdonar en lugar de la bajeza de querer lapidar. Hay una distinción que conviene mencionar, la del remordimiento y el arrepentimiento, ya que ambas parten del sentimiento de culpa, pero el remordimiento es recordar una y otra vez a mordidas a la conciencia por algo que hice o dejé de hacer, considerando que eso está mal, y no me perdono por ello, solo me castigo cruelmente. Sin embargo, en el arrepentimiento sí hay aceptación de mi imperfección. Hay perdón, hay liberación, voluntad de reparar el daño, aprendizaje útil para el futuro, respeto y compasión por mí mismo. Y eso me permite crecer. Dijo Sócrates: voy por un camino y me encuentro con un esclavo que duerme y por lo que dice en sueños me doy cuenta que está soñando que es libre. ¿Qué debería hacer? ¿Despertarlo para que sepa que es un esclavo y que esta libertad que tiene es solamente un sueño? ¿O debería dejarlo dormir para que por lo menos en sueños disfrute de esa libertad que realmente no tiene? A lo que él mismo contesta: no lo sé. Y yo tampoco sé lo que tú dirías, pero yo sí diría: sí, despierta mi conciencia para poder trabajar en conseguir que deje de ser un sueño, haciéndolo realidad. La culpa es por lo que hago,
la vergüenza por lo que soy. La culpa me dice que he cometido un error imperdonable y la vergüenza que soy un error. Si culpabilizo a alguien me mantengo en la perversión de la inocencia, el victimismo que me lleva a creer que nada puedo hacer. La culpa determina quién falló en algo, la responsabilidad, quién está comprometido a mejorar algo. La inocencia es el estado del alma libre de culpas. La culpa es un invento del ego para evadir la responsabilidad. Por eso culpas a la gota que colmó el vaso en lugar de responsabilizarte mientras se va llenando. La disculpa es disuelve tú esa culpa. No existe culpa, sí la inconsciencia, el aprendizaje y la responsabilidad. Resumiendo, la culpa es una emoción social surgida por sentencia de mi propio juicio con condena de arrepentimiento, remordimiento y vergüenza, porque el que no perdona, condena. Soy Alejandro Dassuani, esto es Viveando Vidas y si crees que este vídeo puede servirle a alguien, ambos te agradeceremos que lo compartas. Hasta que podamos hacerlo real, un abrazo virtual, tribu.